Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a KNK Noticias, qué gusto saludarle, soy Ricardo Castillo, un placer. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a toda su audiencia. Gracias, doctor. Le presento a nuestro compañero Wildo Vegoso, que también está en el panel, en la central informativa de KNK. Doctor Evercuba, ¿cuál es su primera, su primera mirada, su primer pantallazo a este nuevo gabinete que presenta el excelentísimo presidente de la República, don Martín Vizcarra Cornejo? ¿Cuál es su comentario? En primer lugar, quisiera hablar un poco del contexto en que se da el cambio. Todos sabemos que el presidente Martín Vizcarra ha sufrido un duro revés en el Congreso de la República debido a sus intentos de imponer desde el Poder Ejecutivo una reforma política que finalmente no tuvo los resultados que él esperaba. Y en segundo lugar, el Congreso de la República, luego de mostrar su fortaleza ante el Poder Ejecutivo, también tenía en agenda la interpelación a 7 ministros de Estado, o 7 interpelaciones, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros. Y aquí la pregunta, la conclusión se cae de madura. Si no pudo de alguna manera imponer su agenda en el tema ni siquiera del impedimento para ser candidato a los que tenían sentencia en primera instancia, peor aún hubiese sido poder contener las interpelaciones y las posibles censuras que hubiesen podido ocurrir a los ministros de Estado. En consecuencia, el presidente estaba de alguna manera hackeado, tenía una seria dificultad para poder ejercer el gobierno, y además todos sabemos que tenía debajo de todo eso el problema de fondo, que era en primer lugar el tema de la lucha contra la pandemia, en segundo lugar la aguda crisis económica que tiene el país, y por otro la convocatoria de elecciones recientes que ha hecho el presidente, que genera un nuevo problema en el país debido a que el presidente tiene que demostrar neutralidad, tiene que demostrar transparencia y asegurar resultados justos en este proceso electoral que viene. En consecuencia, en ese escenario tenía de alguna manera que hacer un gesto político importante, porque de otra manera él no tenía la posibilidad de sacar adelante su gobierno. Yo creo que el cambio ha sido en primer lugar oportuno, en segundo lugar necesario, y ya el tema de ver si es que los cambios han sido los adecuados, eso será materia de una exhaustiva análisis luego de que el propio ministro Pedro Catariano se pronuncie, exprese su lineamiento de gobierno en lo que le resta de este gobierno al presidente Vizcarra, y esperemos qué es lo que ofrece. Pero en estas circunstancias, tal como se ha dado, es un ambiente complicado, que creo que era la única salida que tenía. Ya los diversos analistas habían señalado que había la necesidad de un nuevo cambio de gabinete, de un gabinete que pueda ser más convocante, que pueda asegurar la neutralidad de las elecciones que se avecinan. Doctor Evercuba, acudo ahora a su experiencia y su especialidad como, un profesional en salud pública. El sector, la cartera de salud justamente ha sido la más tocada, digamos, ¿no? La más invasiva, para explicarlo ya desde el punto de vista, clínico, médico. Dos ministros que han quedado al margen, pareciera que el señor Zamora era el apestado, todo salía mal por él, ahora ingresa la señora Massetti. ¿Qué cambios debe esperar la población? Y permítame mi obsesión porque estos cambios deben tener algún mensaje para la población que está sufriendo y está padeciendo las consecuencias como ningún otro sector. Yo creo que el mensaje ha sido claro. El mensaje de este nuevo gabinete ha sido un giro político que era visualizado el anterior gabinete como un gabinete de izquierda,
y ahora presenta un gabinete de centro derecha. Creo que ese es el primer mensaje político grande. El segundo mensaje también es que ha apostado por el continuismo en el Ministerio de Salud, porque todos sabemos que la ministra hoy, Pilar Macetti, era la jefa del comando COVID, y el comando de operaciones COVID era prácticamente el brazo ejecutor en la lucha contra la pandemia. Así es que no había ahí mayor novedad, salvo quizá las mayores dotes comunicacionales que tiene la ministra Macetti, mayor experiencia en la gestión y quizá un mayor conocimiento de todos los resortes del poder político. Y en consecuencia creo que ese es un cambio que se caía de Maduro, porque daba la sensación de que tenías al alumno de ministro y a la maestra en el comando COVID. Lo que han hecho simplemente es colocarlo en el lugar que le correspondía. Pero eso no significa que tengamos asegurado un cambio de estrategias en el sector, tampoco significa que podamos mejorar la lucha contra la pandemia, porque si no hace los cambios necesarios en el sector, es decir, una mirada distinta, un enfoque para enfrentar la epidemia de modo distinto, pasar del enfoque hospitalario, militar, policial, a un enfoque de salud pública, a un enfoque comunitario, a una mirada más democrática y participativa de la población, a una mirada de mayor educación, información y comunicación de la población para que pueda la propia población generar su propio autocuidado, la responsabilidad compartida y sobre todo el control social, que es básico. El control social significa que si usted va por la calle y bota basura, el vecino le dice, señor, ¿por qué bota la basura? Eso no está bien, y usted recoge su basura y lo lleva al tacho. Es un control social y eso tiene que ocurrir también en el tema de la pandemia. Si alguien sale sin mascarilla, si alguien no guarda la distancia social, lo correcto es que la población le advierta al ciudadano y el ciudadano no tiene por qué sentirse incómodo porque es parte del control social que tenemos que apelar a los ciudadanos para evitar mayores contagios. Pero eso no es espontáneo. Eso tiene que ser educado, formado, comunicado y con casos concretos en la propia comunidad. Y para eso están los establecimientos de primer nivel de atención llamados los centros de salud y las postas, que funcionan como un símil a las parroquias que tiene la Iglesia Católica. Cada parroquia tiene sus parroquianos, su sector, así funcionan también estos centros de salud. Cada centro de salud tiene su sector, su población y tiene sus médicos que son conocidos por la población, que son sus líderes, que día a día se reúnen con ellos y les explican con ejemplos concretos de la vida cotidiana cómo hay que protegerse. Esos ejemplos concretos son claves. El enfoque de riesgo que se necesita, es decir, que la población aprenda a diferenciar dónde están los lugares calientes, dónde está el virus, ¿no? Eso es importante, porque cuando la población comprende eso, en su lugar, en su vecindario, ya no acude a esas zonas, o hace el control social con los vendedores ambulantes, con los comerciantes, con las panaderías, con los centros comerciales, con los mercados, con los colegios, etcétera. Ese es un trabajo concreto en el lugar ahí donde vive la gente. Sin ese trabajo no es posible. El propio ministro de Salud saliente, dos días antes de una entrevista al diario El Correo, y señaló que su principal error fue precisamente abandonar el primer nivel de atención y el enfoque comunitario, pero lo reconoció al final de su gestión, ya cuando estaba de salida. Esperamos que la nueva ministra que entre en el cargo corrige esa mirada, corrige ese enfoque. Y el otro tema que hay que tomar en cuenta es que esta es una pandemia que ha llegado para quedarse. Mientras no tengamos la vacuna no va a ser posible. Y no podemos tener a la población encerrada o querer que tengan todos protocolos muy estrictos, legalistas, que sean barreras de acceso a la gente que comercia, por ejemplo, si no necesitamos educación, mucha educación para que la gente, eso que le podemos en normas y en protocolos, la gente lo comprenda y lo haga, lo ponga en práctica. Porque nadie lee una norma de 5 páginas del peruano con letra menudita. Nadie lee un protocolo. Eso es una ilusión. Tenemos que dar mensajes sencillos, simples, claros y que pertenezcan a lo que se llama los estilos de vida saludables. En consecuencia, esa es una primera mirada que se tiene que dar.
La segunda es que el Ministerio de Salud no puede ser una traba para el desarrollo de la economía nacional, no puede ser una traba para la reactivación económica. Lamentablemente, el ministro saliente fue una traba. Tenía tantos requisitos que al final perjudicaba sobre todo al pequeño empresario, al ambulante, perjudicaba a la pequeña empresa, y esto evidentemente tiene que corregirse, porque no hay forma de reactivar la economía nacional solo pensando en las grandes empresas, porque las grandes empresas se pueden acomodar más fácilmente a los protocolos, porque además tienen mayor solvencia para pedir créditos bancarios o para adjudicarse de los bonos de reactivación que ha hecho el gobierno, pero la pequeña empresa sufre. ¿Por qué? Porque ellos casi nunca tienen apoyo del Estado y menos de los bancos. En consecuencia, ellos necesitan que tengan mayor posibilidad de apoyo por parte del Ministerio de Salud, con mayor educación, información y comunicación que nos permita controlar la pandemia y avanzar. Y aquí hay que tomar en cuenta también que los 8.000 establecimientos del primer nivel de atención están distribuidos en todo el Perú, y las zonas rurales requieren también una educación de esta magnitud, así como hablábamos para las ciudades, también allá en las zonas rurales, para que no se contagien. En las zonas, en las zonas de la selva, las zonas que llamamos nosotros de otras culturas, ¿no? Que son la salud intercultural. Es necesario también en esa zona, con hechos concretos, que estos establecimientos de salud del primer nivel, los centros y las postas funcionen adecuadamente. Pero además de eso, hagan lo que se llama la detección precoz del virus. Y para ello, también esa es otra tarea que tiene la actual gestión ministerial, es fortalecer la detección precoz a través de pruebas moleculares. Yo creo que ese cambio de ministro debe también significar un cambio de percepción en la toma de muestras de detección del virus. Cuanto más rápido detectes el virus, sobre todo en lugares que todavía el virus no ha llegado, ¿no? En esos lugares es importante las pruebas moleculares. Y por otro lado, también hay que señalar que debemos ajustar nuestros parámetros de información a lo que hace la comunidad mundial. Todo el mundo sabe perfectamente que tenemos serios problemas de comunicación de las cifras. La gente se queja mucho si los números de muertos son 12.600 o son más de 40.000, si los infectados son 381.000 o son más, o si las pruebas moleculares tienen igual valor que las pruebas rápidas, mal llamadas rápidas, ¿no? O si es que los números de ventiladores mecánicos en funcionamiento son el número adecuado que el país necesita, si el suministro de oxígeno es el óptimo, si se puede fabricar oxígeno más rápidamente. Es decir, todo ese sistema de suministro también tiene que ser organizado en función de una nueva plan, de una nueva estrategia, que es la detección precoz del virus y el enfoque comunitario. Doctor Cuba, qué interesante escucharlo porque definitivamente su experiencia como un médico que interviene en un área que ha sido tan olvidada, ¿no? No por este gobierno, sino por este, bueno, por este y por todos los que han precedido a este. Un sector que ha sido definitivamente, yo no sé por qué razones, doctor, no lo entiendo, usted está en la especialidad, usted está en el campo, pero era fácil antes de esta pandemia ya reconocer que no teníamos capacidad de respuesta, ni siquiera con una emergencia. Le cuento una experiencia. Estábamos en un centro de alto rendimiento y un muchachito, por ingerir rápido sus alimentos, se atragantó con una espina. Me tuve que pasar tres hospitales de emergencia principales de Lima para que lo atendieran por ese problema. Imagínense en esta circunstancia y uno se pregunta por qué, por amor a Dios, por qué se abandonó salud pública, doctor. ¿Usted tiene una respuesta, una explicación, doctor? Sí, mire, es fácil echar la culpa a los últimos 30, 40, 50 años, 100 años, 200 años. De repente podemos echar la culpa también hasta los fundadores del Imperio Incaico. El problema no es ese, sino lo más reciente que hemos tenido. Se revió el régimen del presidente Ollanta el año 2013, que inició lo que se llamó el proceso de reforma de la salud, que dividió la salud en el campo individual y el campo colectivo. En ese momento prácticamente se dejó en el olvido los establecimientos de salud del primer nivel, los 8.000 establecimientos de salud que hemos conversado
y que para toda epidemia o pandemia es clave. Nadie le gana a una epidemia en un hospital. A las epidemias se combaten en la comunidad, con En la estilo de posta vida y con médica. la gente, en la posta médica. Para eso se forman ellas. Y los médicos de ahí son especialistas en combatir epidemias y pandemias. Y el Perú tiene muchísimas. Pero el segundo aspecto, que creo que fue ahí importante, es que se pensó que con dinero puedes comprarlo todo. Y esta pandemia ha demostrado que a pesar de que el gobierno tenía dinero para comprar oxígeno, no había oxígeno. A pesar de que el dinero tenía dinero para comprar los ventiladores mecánicos, no había ventiladores mecánicos. A pesar de que el gobierno tenía dinero para contratar médicos para trabajar, no había médicos. A pesar de que el gobierno tenía dinero para comprar medicamentos, los medicamentos más usados, la ivermectina, no había ivermectina en el mercado. ¿Qué había pasado? Que cuando hay un endiosamiento del mercado, se cree que cuando uno tiene la plata, uno puede comprar todo. Pero no se sabe, uno, que la salud pública es como cuando uno está en un desierto y tiene sed. Por más plata que tengas, no hay a quien comprar el agua. Y esto ha ocurrido en el Perú. El país dijo, acá está la plata para que compren, para que hagan. Tarde. Querían comprar mascarillas. Ya no había mascarillas en el mercado. Se las habían llevado a otros países. Querían comprar gel, alcohol querían comprar. No había alcohol. Querían comprar camas. No había camas. Querían comprar ventiladores mecánicos. No había. Y hoy no hay oxígeno. Hoy no hay oxígeno. Hoy todavía hay ausencias en algunos medicamentos. Y eso, que ya los países europeos o los chinos que ya salieron de esta pandemia, ya han de alguna manera abierto su mercado para exportarnos. Pero en el momento álgido de una pandemia, todos necesitan tener lo propio en su país. Y entonces ahí viene una segunda gran lección. El dinero no lo compra todo. Compra a condición de que haya. Tú no puedes con dinero fabricar un médico que demora 12 a 15 días, 15 años, perdón, 12 a 15 años para que vayas a usar una máquina de cuidados intensivos. No puedes hacer eso. Eso requiere tiempo y programación. Entonces, cuando tú tienes una equivocada concepción de lo que es la salud pública, vienen a esas consecuencias. Y sabe usted, esa reforma de salud no la hicieron los médicos, tampoco la hicieron los profesionales de la salud. Esa la propuso y la implementó una bachiller en economía. Entonces yo siempre pienso que es necesario cada uno que respete las profesiones. Como se dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Y hemos pagado esas consecuencias, hemos pagado ahora, porque cuando se ha querido hacer las inversiones necesarias, no había. Decían, hay que construir un hospital. Y la respuesta era, ¿para qué vas a construir un hospital? Si tranquilamente puedes comprar el servicio. ¿Para qué compras el hospital? Y mire usted, le voy a dar un ejemplo. San Juan del Lurigancho tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes y no tienes un hospital. Deberíamos tener un hospital de 500 camas, de 1.000 camas. No existe. Existe solamente en la cuadra 11 y 12 de Mariátegui un centro de salud acomodado, repotenciado, para que sea un poquito más grande y le han puesto el nombre de hospital. Pero no ha sido construido como un hospital. Sin embargo, mire usted, ha habido dinero para inversiones, pero no se han hecho esas inversiones y todo el tiempo se devolvía dinero en inversiones el gobierno, los ministerios de salud. Por eso es que yo creo que ahora se tiene que tomar en cuenta otro tema, otro enfoque a futuro, porque Perú sufre todos los años heladas, friajes en la selva, ¿no es cierto? Terremotos también tenemos permanentemente. Sufrimos Dengue. el dengue, malaria, leishmaniasis, la enfermedad de Carrión, ¿no? Sufrimos una serie de pandemias, de epidemias de modo permanente, pero nunca nos damos por aludidos porque no llegan a Lima, algunos de ellos. Son en lugares alejados y evidentemente que todavía
uno cree que esos temas han pasado, sino ahí hay un tema de discriminación, de injusticia que hay en el país. Por eso que creo que la tarea que tiene este nuevo Ministerio de Salud es no solamente luchar directamente contra la pandemia con un nuevo enfoque, con una nueva mirada, sino contribuir con mucha decisión a la reactivación económica que tiene el país. Y por otro lado también tiene que tomar en cuenta que la salud tiene mucho impacto en la conciencia de la población. La salud es algo que la población eh, quiere, desea, porque hay necesidad de eso. Y espero que eso no se politice en las próximas campañas electorales. Es importante entonces que mantengamos desde el gobierno una neutralidad electoral para que este proceso electoral termine con autoridades electas en procesos limpios. Yo creo que esos tres tareas fundamentales pueden verse enturbiadas, eso sí, si empezamos otra vez con reformas. Todo el mundo sabe que las reformas no lo hacen los gobiernos de salida. Los gobiernos de entrada son los que hacen las reformas. El primer año de gobierno que se plantea las grandes reformas que van a ejecutar durante 5 años. Pero un gobierno que quiere hacer reformas de salida tiene que ver como que querer dejarle al próximo gobierno normas para una reforma que quizá el próximo gobierno que venga tenga otras ideas. Por eso creo que lo más importante ahora es conducir la gestión gubernamental en modo honesto, transparente, sin sobresaltos, tranquilos, con la finalidad de que haya elecciones justas y, evidentemente, combatir muy drásticamente la pandemia y ayudar en el proceso de reconstrucción nacional. Doctor, agradeciendo su participación. La última pregunta de la tarde. El mundo está en la expectativa para saber cuándo vamos a tener la vacuna y todo indica que a fin de año, para Navidad. ¿Cuándo cree usted que va a aparecer la vacuna contra la corrupción en el Perú? Mire, primero vamos a viendo que el tema de la vacuna real, ¿no? Hay más de 124 vacunas que están en investigación, de las cuales hay como 12 que ya están en las fases ya finales. Y de esos, los chinos, los británicos y los americanos han avanzado en unas vacunas que probablemente vengan en el corto tiempo, diciembre, enero o quizá el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, ahí se presentan dos problemas. Uno, el costo que tenga esta. Ahí hay que ver qué posibilidades hay de que los países desarrollados se pongan una mano en el pecho y declaren que la vacuna sea un bien social y no tenga esos precios astronómicos y que los gobiernos asuman algún costo para que no sea difícil para los países pobres. Perú, por ejemplo, podría estar en esa dificultad de comprar enorme cantidad de vacunas que se necesitan. Pero el segundo tema, ya tenemos la vacuna. ¿Cómo hacemos la cadena de suministro a nivel nacional para que se aplique? Ahí hay toda una logística que hay que tener para que llegue a todos los ciudadanos. Y ese es otro tema que ya hay que abordarse desde ahora. Más que tener en sí la vacuna misma, sino hay que mejorar el sistema de vacunas en el país para que pueda incorporar una nueva vacuna con nuevas formas de aplicación en todo el territorio nacional. Y el otro tema, el tema de la corrupción, tiene que ver mucho con el control social. Si no existe el control social, no hay posibilidad de que no haya un gobierno transparente. Yo creo que la mejor forma de combatir la corrupción es el equilibrio de poderes. Cuando tú tienes un equilibrio de poderes, que nadie se queja por la fiscalización, que los poderes cumplen su función cada uno, va a haber corrupción, pero en menor medida. Pero si tú tienes un gobierno que solo gobierna con decreto de urgencia, solamente el gobierno gobierna, dicta leyes, se fiscaliza el mismo y todo, entonces es muy complicado que ahí no aparezca la corrupción. Y está demostrado en la historia. Todos los regímenes que no han respetado el equilibrio de poderes son regímenes que han terminado con enormes cuotas de corrupción. Uno de los objetivos grandes para luchar contra la corrupción es entonces, no es que el líder sea luchador contra la corrupción, sino que el líder permita y conserve un equilibrio de poderes, que todos puedan cumplir su función y en ese momento se tiene una mejor capacidad para luchar contra la corrupción. Yo creo que el objetivo entonces es respetar la república,
que la República funcione y funcione de modo democrático, como que es el sistema de gobierno que tenemos en nuestra Constitución Política del Estado. Doctor Ever Cuba, muchas gracias por su importante discurso, por responder a nuestras preguntas. Tenemos muchas más, pero tampoco no queremos abusar de su tiempo. De verdad, muchas gracias en nombre de KNK. Muy agradecido y un saludo una vez más a todos los peruanos. Gracias.